caracteriza por producir un cuadro diarreico. En cambio, la salmonelosis típica es un cuadro sistémico. Bien, en relación a la historia de esta salmonelosis, ¿de quién recibe este nombre, salmonela? De este doctor Daniel Elmer Salmón. Él fue un patólogo veterinario estadounidense, pero fue su colega Theobald Smith es el que descubrió la bacteria en 1885 y la aisló de los cerdos con cobre. Bien, las salmonelas son unos bacilos, ¿no? Gram negativos, y pertenecen a la familia de las enterobacterias. No tienen cápsula, a excepción de la salmonela típica. No fermentan la glucosa ni la sacarosa y poseen sus antígenos, el flagelar y el antígeno O, que es el somático. Tenemos infinidad de serotipos, ¿no? Se consideran 2000 serotipos, y estos serotipos son de acuerdo o se les tipifica de acuerdo a los antígenos O y H, ¿no? Estos antígenos se encuentran en los animales, ya sean aves, mamíferos, reptiles, insectos. Son altamente resistentes a la refrigeración. O sea, que si nosotros, por ejemplo, hacemos esos chupetes o las raspadillas, para eso empleasen estas aguas contaminadas, entonces, como son tan resistentes a la refrigeración, no mueren, y cuando nosotros compramos y consumimos estos chupetes o raspadillas, pues nos vamos a infectar, ¿no? Y mueren a 55 grados centígrados en 1 hora o a 60 en 15 a 20 minutos. Entonces es importante que sepan qué alimentos se relacionan con estas salmonelas. Pues generalmente los alimentos como las carnes, ¿no? Las carnes ya sea de vacuno, de cerdo, de pollo, que van a estar poco cocidas, van a estar contaminadas, y aparte de eso poco cocidas, entonces nos vamos a infectar cuando vamos a consumirlos. Y los derivados de estos productos carnes, el jamón, las vienesas, y además si nosotros hacemos ensaladas que tenga jamón, pollo y están contaminadas, pues vamos a enfermar. Pero acá vienen las papas, ¿no? A veces las personas están infectadas, o una persona infectada va al baño, no se lava las manos y trabaja en esta producción o pelando las papas y qué sé yo, entonces vamos a consumir luego estos alimentos que van a estar contaminados. También los productos de pastelería, ¿no? Porque las cremas generalmente hacen con huevos. Y los productos lácteos, y acá vienen los quesos. Ahora hacen quesos de todo tipo de leches. Bien, entonces, en relación al ciclo de transmisión, la fuente de infección son los alimentos, las aguas contaminadas y los vegetales que van a ser regados con estas aguas contaminadas. Las vías de transmisión son bastante importantes, pero lo más importante es consumir los alimentos que son de origen animal y que van a estar contaminados. Además, tenemos acá múltiples industrias o plantas industriales
donde van a procesar aves, bovinos, cerdos, sin ir muy lejos, el rico pollo, ¿no? Por ejemplo. Pero en estas plantas industriales se corre el peligro de que se contaminen las carnes de estos animales, ¿no? Aunque ahí no hay bovinos, solamente hay aves y cerdos. Se contamine con la salmonela en las diferentes zonas que tienen estas plantas industriales, ya sea la zona de recepción, de sacrificio, de visceración, donde envasan estos productos y también por contaminación cruzada. Además se dice que estos animales que portan estas salmonelas, ¿cómo se infectan? Se infectan por consumir los pastos regados con aguas contaminadas. Así es como se contaminan estos animales. Y además, las aves y los animales silvestres pueden contaminar los alimentos de uso animal por sus heces. Y esos alimentos pueden ser la harina de pescado, harina de sangre, de hueso, etcétera, etcétera, que producen en estas diferentes plantas industriales. Bien, acá tienen a la salmonela, un bacilo gram negativo, y tenemos que de su pared celular sale el antígeno O, como unas vellosidades, y el antígeno flagelar, el H. Acá, para que ustedes puedan observar mejor, tenemos el bacilo, que tiene esta cubierta celular que está formada por una membrana por peptidoglucano, esta membrana. Y de esta membrana o cubierta celular es donde salen las cadenas laterales, que es el lipopolisacárido O, que es el antígeno O, y tenemos los flagelos, que son el antígeno H. Y algunas de estas salmonelas, como la salmonella typhi, son las que tienen cápsula, y esta cápsula conforma el antígeno B. Esto ya lo hemos visto. Serotipos y cuadros clínicos. Tenemos la especie de salmonela, los serotipos y el cuadro clínico que produce. Si nos vamos a la salmonella typhi, tenemos el serotipo salmonella typhi y paratyphi. Las paratyphi son A, B y C. ¿Y qué cuadros clínicos producen? Producen la fiebre tifoidea y también focalizaciones diversas. La salmonella cólera suis, el serotipo es el mismo, es uno solo, y produce enterocolitis, bacteriemias y focalizaciones. Esas bacteriemias y focalizaciones son muy parecidas a la salmonella typhi y se produce por comer carne de cerdo contaminada. Y generalmente los pacientes que consumen esto, si son menores de 5 años, mayores de 50 años, tienen más posibilidad de hacer enfermedades severas y fallecer. Y la salmonella enteritidis, donde tenemos más de 2.000 serotipos. Y los más importantes, acá tienen Tifimurium, enteritidis, Heidelberg, Newport, todos están viendo. Y el cuadro clínico son enterocolitis y bacteriemias, como vamos a ver posteriormente. Las formas de presentación de esta salmonelosis son como gastroenteritis aguda, que hemos dicho de las no típicas, como infección asintomática, como bacteriemia, infección localizada, portador crónico asintomático y la fiebre entérica o tifoidea. A veces puede ser el síndrome de gastroenteritis aguda y todo lo pone síndrome, pero por salmonella. Hablaremos primero de la salmonelosis no típica en relación a la epidemiología. Está presente prácticamente a nivel mundial,
Y las zonas donde mayormente tienen más alta endemicidad, vemos en el África, por ejemplo, en la parte occidental de América del Sur y parte de América del Centro, mayormente. Las salmonelas entéricas tienen como reservorio el tubo digestivo de los animales. Ya hemos dicho que son las aves, los mamíferos. ¿Y cómo nos contaminamos nosotros? Nos contaminamos a través de los alimentos que vienen de estos animales, ¿no? De los huevos, de la leche, de la carne, de las aves o de los mamíferos. Estos alimentos pueden estar en mala conservación o los vamos a consumir casi crudos. Y también por contaminación cruzada, sea mediante la manipulación. Después, el enfermo o portador, a través de sus heces, o sea, va al baño, se limpia, no se lava las manos y toca los alimentos, o va a consumir los alimentos con las manos sin lavar, o trabaja y emplea sus manos que están sucias. Entonces, de esa forma podemos contaminarnos. Y la contaminación hídrica, donde el agua o los vectores van a contaminar estas aguas, o son aguas contaminadas que van a contaminar a los alimentos. Tenemos factores predisponentes, y estos son la edad. Más frecuente que hagan esta infección los menores de 5 años y los mayores de 60 años. Tenemos el factor gástrico. Sabemos que en medio ácido estas bacterias o estos bacilos mueren, pero si por alguna causa nosotros estamos recibiendo medicación para la gastritis o la úlcera, entonces vamos a tener una hipocloridria o acloridria, ¿no? Entonces, más fácil de que estos alimentos contaminados puedan pasar del estómago hacia el intestino, y también interviene el tránsito rápido. A nivel intestinal tenemos el tratamiento antimicrobiano. ¿Qué es lo que pasa ahora? Un paciente sufre algún cuadro infeccioso y apenas comienza con los síntomas, se van a la farmacia, y en la farmacia le dicen: tómate tal antibiótico. De frente le dan antibióticos, no le dan sintomáticos. Entonces, estos antibióticos constituyen el tratamiento antimicrobiano que nos va a matar la flora intestinal, ¿no? Entonces, no vamos a tener quien nos defienda a nivel de los intestinos, quien haga competencia con los bacilos o bacterias que ingresen. Además, la presencia de diverticulosis o de fístulas y estenosis que pudiera tener los pacientes, ¿no? Las personas, entonces facilitan a que esta salmonela pueda producir la infección. Y en el sistema inmunológico, pacientes que tienen compromiso del sistema inmunológico, o sea, pacientes con enfermedades crónicas, ya sea diabetes, neoplasia, SIDA, o pacientes desnutridos. Pero no solamente nosotros nos defendemos, sino también las salmonelas, ¿no? Los bacilos, tienen mecanismos de virulencia. Y estos mecanismos son el tamaño del inóculo y ser patógeno para el hombre. En relación al tamaño del inóculo, por ejemplo, en la salmonelosis notífica, tiene que ser de tamaño 10 a la 6 o a la 8 bacilos para que podamos hacer la infección. La capacidad que tienen de penetrar a la mucosa intestinal y la presencia de pilis que se encuentran, por ejemplo, como las vellosidades intestinales. Y ahí es donde estos bacilos que tienen sus pilis se van a prender, van a posar ahí.
para poder ingresar. En relación a la patogenia, ingresa este bacilo por vía oral a través de los alimentos que están contaminados, ¿no? Huevos, leche, carnes, las leches no pasteurizadas. El tamaño del inóculo, 10 a la 6 o 10 a la 8, dicho. Tienen que pasar la barrera gástrica. Si no tenemos ninguna enfermedad y no estamos tomando algún medicamento que nos disminuya esta acidez gástrica, entonces no hay problema. Pero si esta barrera gástrica está alterada por algún tipo de tratamiento, entonces pasan estos bacilos. Y una vez que pasan, llegan al intestino y se adhieren en el epitelio intestinal. Una vez que ingresan al epitelio, este es el citoplasma, ahí es donde se multiplican, entran por endocitosis, se multiplican y llegan a la lámina propia. Y generalmente, ¿qué es lo que pasa? Van a desencadenar una respuesta de polimorfonucleares. Como consecuencia de ello, se liberan las prostaglandinas, se estimula el AMP cíclico y este AMP cíclico es el que produce la diarrea secretoria. Eso es lo que ocurre. Acá está la lámina propia, se estimula el AMP cíclico, se produce la diarrea secretoria, pero hay algunos de estas salmonelas que por vía linfática llegan al conducto torácico, como se produce en caso de la salmonela típica. Acuérdense, hasta ahí nos vamos a quedar para lo de la salmonela típica, pero para la no típica se produce el cuadro diarreico. Bien, lo mismo acá. La sintomatología según localización. Se dice que si estos bacilos se localizan en intestino delgado alto, los síntomas que va a presentar el paciente son náuseas, vómitos y diarreas acuosas. Entonces el paciente solo va a decir, tengo diarrea. Esta diarrea tiene moco, tiene sangre. No, solamente es líquido. Y además tengo náuseas, tengo vómitos. Eso es lo que le va a decir el paciente cuando estas salmonelas están localizadas en el intestino delgado alto. Si están a nivel de íleon, ya las heces son pastosas o semilíquidas, acuérdense. Si están en el colon, las heces van a ser disenteriformes, es decir, tienen moco, tienen sangre, tienen pus. Entonces, dependiendo de dónde estén localizadas estas salmonelas, se van a presentar los diferentes síntomas. Acá tenemos las aguas contaminadas que van a estar regando estos vegetales, ¿no? Miren cómo se producen y salen unas verduras muy ricas, pero están contaminadas, y cuando la consume esta persona, pues se va a enfermar, ¿no? Eso es lo que pasa. Bien, el cuadro clínico se presenta de 4 formas, como gastroenteritis, como bacteriemia, como localizaciones intestinales y como portador crónico. Como gastroenteritis, el 70% de las personas que consumen estos alimentos contaminados enferman, y eso ocurre en países subdesarrollados, pero solamente el 10 a 15% ocurre en los países desarrollados, pero por venir a visitarnos a los países subdesarrollados. Entonces se lleva mi impresión. Bien. ¿Qué pasa una vez que consumieron los alimentos contaminados? Pasan 6 a 48 horas y comienza a presentar dolor de cabeza, cefalea, malestar general, puede tener náuseas, vómitos. El dolor abdominal es tipo cólico,
pero a veces en algunos pacientes se localiza más en la fosa ilíaca derecha y puede hacer confundir con un cuadro de apendicitis aguda. Pero hay diarrea. Bien. ¿Qué más? La fiebre va a durar 2 a 4 días y después cede. Las deposiciones, y que ustedes ya han visto, pueden ser líquidas, semilíquidas o de repente disenteriformes, duran 3 a 4 días. En el examen físico de ese paciente, dependiendo de la cantidad de deposiciones que ha tenido, podemos encontrarlo deshidratado, lo podemos ver decaído, puede estar con fiebre cuando le tomamos la temperatura, y cuando examinamos su abdomen puede haber un dolor objetivo en las diferentes partes de su abdomen, ¿no? Y las salmonelas que producen esta gastroenteritis, más las enteritis, dentro de ellas la Newport y la Mato. Se presenta, el otro cuadro clínico es como bacteriemia, que solamente lo hacen el 8 al 15% de las personas que se infectan, ¿no? Y puede ser con infección localizada o no. Y acá se habla de la Salmonella cholera suis, el que se produce por comer carne de cerdo contaminada. Y el cuadro es bastante similar al de la fiebre tifoidea. Las localizaciones intestinales. Esto se presenta en pacientes que tuvieran algún tipo de compromiso inmunológico o sufran de alguna enfermedad crónica. Entonces, en ellos es más fácil, por ejemplo, si tuvieran algún problema a nivel vascular, se pueden localizar en estas placas ateromatosas y nos producen la infección, o en los huesos largos nos van a producir osteomielitis, o en las articulaciones, si estuvieran inflamadas, ahí es donde van a ser, y nos producen artritis. Igual pueden ir hacia el cerebro, a las meninges, ahí nos da meningitis. Y en los pacientes con infección VIH, el cuadro clínico es un poquito más duradero y puede comprometer la vida del paciente. Y tenemos como portador crónico, o sea que van a estar eliminando las salmonelas en sus deposiciones después de un año, un 0.2 a 0.6% de los pacientes. Para el diagnóstico, siempre tenemos que tener presente el cuadro clínico, o sea, hacer la historia clínica del paciente. Y además tenemos que hallar las salmonelas en heces, y esto a través del coprocultivo. Pedimos un coprocultivo y pues tienen que demostrarnos las salmonelas. Además, si tiene un compromiso articular, pues tendremos que hacerle un aspirado de este líquido y hacemos cultivo, igual en líquido cefalorraquídeo hacemos cultivo y nos puede salir la salmonela. Diagnóstico diferencial con todas los cuadros infecciosos bacterianos, ¿no?, que nos producen cuadro diarreico, y en el caso de la salmonela tenemos que demostrar la presencia en heces de la salmonela. El caso de la ameba histolítica es la que nos produce más un cuadro disenteriforme, entonces habría que hacer el diagnóstico diferencial. La amebiasis intestinal no cursa con fiebre, si tiene fiebre es muy bajita, a diferencia de estas salmonelosis que nos producen fiebres mucho más altas. Además hay que tener en cuenta que si el paciente ha participado en una reunión, se ha ido a una reunión y han comido el mismo producto. Después, las características descendentes del compromiso del aparato digestivo, cuando se localiza en el intestino delgado alto, medio, corto. Las formas bacteriénicas y localizadas, o sea, dependiendo del cuadro clínico, y el aislamiento bacteriológico. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta para diagnosticar y mucho más, encontrar la salmonela en heces para decir si se trata de esta salmonelosis. El pronóstico es bueno, se va a autolimitar en 2 a 6 días
no es necesario que les den antibióticos, ¿no? Solo sintomáticos. En inmunocomprometidos dura mucho más y ahí sí tenemos que darle antibiótico. Entonces, el tratamiento en sí es sintomático, hidratarlo y no antimicrobiano, solo sintomático. Si tienen mucho dolor y es tipo cólico, le daremos un antiespasmódico. ¿A quiénes damos antimicrobianos? Está indicado en los menores de 5 años y en los mayores de 50 años. En los inmunodeprimidos, en los que tienen enfermedades crónicas o aquellos que portan prótesis o injertos vasculares. ¿Y qué antibiótico damos? Damos fluorquinolonas. Si no hay buena tolerancia a la fluorquinolona, o hay cierta resistencia, damos acitromicina, y si el paciente requiriese hospitalizarse, pues damos las cefalosporinas de tercera generación. Y la prevención. Para la prevención, lo primero tenemos que identificar a los portadores. Para ello tiene que ser con el copropol. Se debe de evitar ingesta de huevos, carnes y aves poco cocidas. O sea, siempre que vayamos a consumir alimentos, tienen que ser cocidos. Y si por A o B vamos a ir a comer a uno de esos kioscos donde nos queremos servir un sándwich, de preferencia que tenga solo la carnecita o qué sé yo, pero nada de cebollas, tomates, lechuga, nada de eso, ¿no? Porque no sabemos cómo está preparado. Y también saber dónde lo vamos a consumir. Siempre debemos consumir leche y todo tipo de líquidos hervidos y siempre los alimentos cocidos. Acuérdense de eso, y también a sus futuros pacientes tienen que decir, ¿no?, cómo tienen que consumir los alimentos. Y el lavado de manos. Felizmente nos ha quedado esto de lavado de manos después del COVID, así es de que no hay tanto problema. ¿O tienen problema todavía con el lavado de manos? En el hospital sí, me van a decir, porque no hay donde lavarse las manos. Pero hay que andar con su alcoholcito o acercarse al alcohol gel. Nadie les va a decir por qué se ha hecho. Bien. Acá tenemos la Salmonella typhi, que es la que nos produce la fiebre tifoidea, pero también tenemos la Paratyphi, que es A, B y C. Este es un bacilo que es gram negativo, es móvil, es anaerobio facultativo y sobrevive en el ambiente en deposiciones de alimentos, no en los animales, es la diferencia, ¿no? En deposiciones de alimentos. Acá está tan pequeñito, pero se distribuye a nivel mundial. No sé por qué cada vez, en vez de mejorar los instrumentos para exposiciones, nos ponen cada vez más pequeño. Sería bueno que el delegado, la delegada, los diferentes delegados de las clínicas vayan que lo vuelvan a poner en su sitio, ¿no? Y se pueda ver la imagen un poquito más grande. Bien. También en relación a la epidemiología, las zonas endémicas, acá tenemos casi toda el África, parte de Asia, América del Sur, América del Centro y también Norteamérica. O acá casi no se ven los colores, pero por ejemplo en Australia, este color era para Australia, ¿no? Ahí no hay. En relación a las vías de transmisión, el reservorio acá es el hombre, no son los animales, es el hombre. Y la forma de transmisión es directa o indirecta. Directa, anal oral por contacto personal, ¿no? O porque nosotros no tenemos la costumbre de lavarnos las manos después de ir al baño y tenemos contacto. Indirecta, alejado de la fuente. Miren estos
¿qué será? Una laguna, un laguito, no sé, donde botan todas las basuras. Ahora pues, las personas se han dado cuenta, donde sea botan la basura, no les interesa, lo tiran. Dicen, no tires ahí, guárdate en el bolsillo, tienes un papel, nada. Todo es tirarlo, y mucho más si ven que hay agua, pues lo tiro ahí. Y eso no debe de ser, no debe ser. Bien, y acá todavía estos niños además están bañándose. Y sabe Dios qué cosas más no vienen ahí en todo lo que observan, ¿no? Orinarán, harán sus depósitos, sabe Dios. Entonces, acá nuevamente, el reservorio es exclusivamente humano. Las heces constituyen la fuente de infección. Las heces de los humanos infectados. El agua, los alimentos, las moscas, la ropa que use esta persona que está enferma son vehículos de diseminación. Además, esta enfermedad está condicionada por bajos niveles de saneamiento y las catástrofes. Hace años, cuando había los terremotos, mayormente hace años que no hay, ¿no? Ojalá que no haya, ¿no? Ahí se rompen las tuberías de agua y desagüe, entonces es más fácil que haya contaminación de esas redes. Dice los casos en países desarrollados por viajes a zonas endémicas. El consumo de vegetales crudos regados con aguas residuales. El consumo de ostras y mejillones sin garantía de salubridad. Por ejemplo, se dice que donde desembocan los ríos al mar, ¿no? Ahí es donde se producen estas ostras, estos mejillones, todo grandes, ricos. Y si lo comen y todavía poco cocido, más fácil cocido. Habría que comerlos, pero súper cocido. La incidencia es en enero y febrero. Ahora, los portadores fecales durante 3 meses están eliminando las salmonelas típicas, 4 a 5%. Los crónicos, en más de un año, 2 a 3%. Y estos portadores a veces se relacionan porque portan cálculos a nivel vesicular o hay algún problema a nivel urinario, y también los portadores sanos, o sea, personas que no hacen la enfermedad, pero sí les piden el análisis y encuentran en heces a esta salmonela. En relación a la fisiopatología, acá se requiere como inóculo un poquito mayor, cantidad 10 a la 9, y nos da el 95% de casos. Ya dijimos que tienen que superar las barreras de defensa, algunas que llegaban a la lámina propia, y algunos vía conducto linfático llegaban al conducto torácico, y ahí se produce la primera bacteriemia, eso es lo que les había dicho anteriormente. La primera bacteriemia, o sea, van y desencadenan, van a la sangre. En la sangre, en esta primera bacteriemia, pues van a ser captados por los monocitos, por los macrófagos, que son tisulares de la médula ósea, o los monocitos y macrófagos que van a las placas de Peyer o a las células del res, ¿no? Y de estas zonas, en determinados momentos, nuevamente se van a vertir a la sangre y dan las ondas de recurrencia bacteriana. Y de esta forma van a infectar los huesos largos, el vaso, el hígado, la vesícula. En relación a la patogenia, ¿qué pasa? Ingresa este bacilo por vía oral, llega a intestino, se produce la primera bacteriemia y que marca el inicio de la fiebre. Entonces hemos dicho que en las placas de Peyer van a estar los monocitos, y en las bacteriemias pues van a ir a otras placas de Peyer también, y
a través de la bilis, pues van a infectar también a la vesícula biliar. Estas placas de Peyer se pueden ulcerar, dan hemorragia porque se perforan. Esto ocurre en la segunda a la tercera semana de enfermedad y puede llegar a producir un cuadro de peritonitis. También se puede comprometer el hígado y la vesícula, lo hemos dicho, y una vez que se recuperen de este cuadro clínico, se puede instalar un cuadro de portador crónico o también urinario. La clínica, lo que les voy a referir es cuando no reciben tratamiento, que es lo que pasa. Porque ahora reciben tratamiento y no saben si van a ser tifoidea o no, la cosa que comienzan con el tratamiento. El periodo tiene prácticamente creo que otra semana más, tercera hasta cuarta semana. El periodo de incubación se dice que es de 21 días, pero 10 días como promedio. Este periodo de incubación puede ser leve o inaparente y el cuadro clínico pues le puede durar 4 semanas o más. En la primera semana, ¿qué ocurre? Son los pródromos. El paciente puede tener una fiebre, pero una fiebre leve, una fiebre que se presenta y desaparece. Puede haber cefalea, malestar general. Generalmente los adultos hacen estreñimiento y los niños hacen diarrea. Concomitantemente puede haber epistaxis, sangrado nasal. Si hay compromiso respiratorio, tos seca. Y la bradicardia relativa. ¿Qué es bradicardia relativa? ¿Quién sabe? O sea, pacientes que están con fiebre, pero sin embargo la frecuencia del pulso es normal. Porque cuando hay fiebre, nosotros hacemos taquicardia. En estos casos no hay bradicardia, están con fiebre. Esa es la bradicardia relativa. Bien, en la segunda semana, la fiebre ahora sí ya se hace continua. La diarrea se presenta mayormente, puede haber distensión abdominal y la presencia de maculopápulas en piel. Esas maculopápulas constituyen la roceola típica y esta roceola típica pues son esas maculopápulas redonditas de 2 a 4 milímetros que se localizan mayormente en la parte anterior del tórax, en la parte de abdomen. Y son por capilaritis. Si nosotros hacemos un cultivo de esta roceola, podemos encontrarlas abdominales. Además, encontramos esplenomegalia en el 75% de los casos. En la tercera semana, la fiebre va a seguir siendo continua. Ya hay un estado de delirio, de desorientación, distensión abdominal, diarrea y las complicaciones. Acá ya vienen las complicaciones que lo vamos a ver posteriormente. En la cuarta semana ya comienza una mejoría gradual, la fiebre va cayendo, la distensión abdominal también disminuye, pero todavía pueden ocurrir complicaciones. La recaída se presenta en más del 10% de los casos. Esto es en pacientes que no reciben tratamiento. Acá tienen la roceola típica y las úlceras en las placas de Peyer. Ahora, también pueden dar infecciones localizadas, y estas infecciones localizadas generalmente en pacientes que tienen enfermedades crónicas o son inmunodeprimidos. Si tienen algún problema vascular, nos dan, y a nivel cardíaco, una endocarditis, ¿no?, con una mortalidad de 70%. En las infecciones vasculares, especialmente si se localizan a nivel de los vasos, nos dan ahí los aneurismas micóticos, le llaman así, especialmente en la aorta. Las infecciones osteoarticulares, osteomielitis, artritis séptica, en grandes articulaciones y en prótesis. Las infecciones urinarias en pacientes que portan litiasis renal.
que tienen tumores o son trasplantados o tienen alguna anomalía del árbol renal. Infecciones pleuropulmonares, neumonías que se complican con abscesos, con empiemas y fístulas broncopleurales. Yo hace muchos años tuve un paciente que hizo un problema de tifoidea con empiema como consecuencia de una tifoidea. Fue el único paciente que vino de la ciudad. Infecciones abdominales de origen biliar que van a sentar sobre colitis. O sea, siempre tiene que haber cálculos y ahí suelen asentar estas salmonelas. También se presentan cuadros de peritonitis, accesos hepáticos, pancreáticos, esplénicos y subfrénicos. Pueden infectar también las partes blandas. Y en caso de pacientes con SIDA, el 10% de las infecciones son gastrointestinales y tienen 100 veces más riesgo de bacterianas. ¿Cómo diagnosticamos nosotros? Hay un hemograma típico. Les pueden preguntar cuando dan el examen oral, ¿no? ¿Cuál es el hemograma típico en la fiebre tifoidea? Entonces tienen que decir, es el hemograma donde encuentran leucopenia, encuentran linfocitosis relativa, desviación a la izquierda. ¿Qué es desviación a la izquierda? Que hay abastonados abundantes, ¿no? Y eosinofilia. ¿Qué es eosinofilia? Que no hay eosinófilos, ¿no? O sea, vamos a tener los leucocitos que van a estar menos de 4.000, ¿no? Después bastantes bastones no eosinófilos, y si hay una elevación de los linfocitos no es muy alta. Y anemia normocrómica o normocíclica, ¿no? El diagnóstico definitivo requiere del aislamiento del germen. Tenemos en sangre o en médula ósea, ¿no? Entonces, los métodos microbiológicos vienen acá, donde hacemos el cultivo para encontrar a estas salmonelas. Hacemos un mielocultivo, una aspiración de médula ósea y lo mandamos a cultivo. La sensibilidad es 90%, o sea, lo mejor sería un mielocultivo, pero a veces los pacientes no lo permiten. El hemocultivo, una sensibilidad menor, 70-80%, pero tiene que ser en la primera semana y que esté sin antibiótico. El coprourocultivo se hace en la segunda y tercera semana, en la primera no. Y el bilicultivo con la cuerda encapsulada te da un 42-90% de positividad. En relación a los métodos serológicos tenemos la reacción de Vidal. Esta reacción de Vidal va a medir las aglutininas frente a estos antígenos O y H. Pero para decir que es positivo, el antígeno O tiene que elevarse a 4 veces lo normal. Lo normal es 1 sobre 40. Ya lo normal sería 1 sobre 80. 1 sobre 80 y más 80, 160. 160 más 160, 320. 320 más 320, 640, ¿no? Entonces sería 4 veces lo normal, 1 sobre 640 positivo, ¿sí? Acá, ¿en qué medios están cultivándolos? En agarma conque, en esas placas ponen agarma conque y ahí lo siembran. La secreción que obtiene. Bueno, diagnóstico diferencial. Con todas estas entidades, ya sea dengue, leptospirosis, tuberculosis, pneumocosis, mononucleosis, malaria, leishmaniasis, brucelosis, tularemia, hepatitis, ¿no? Pero la diferencia es de que nosotros tenemos que demostrar a la Salmonella typhi para decir no se trata de estas enfermedades, sino de Salmonella typhi.
El tratamiento. El tratamiento actualmente es, ¿no?, de primera elección la fluorquinolona. Si no hay buena respuesta en las quinolonas, hay la acitromicina. Si el paciente sufre una enfermedad grave, ahí tendría que estar hospitalizado y le comenzamos con fluorquinolona. No hay buena respuesta, entonces pasamos ya a cefalosporinas, ceftriaxona, cefotaxima. Eso es lo que se hace. ¿Y cómo damos el tratamiento y cuántos días tiene que durar? Acá, si nosotros empleamos la ciprofloxacina oral, vienen tabletas de 500, daríamos tableta y media si va a ser 750, no, cada 12 horas por 14 días. 14 días. El cotrimoxazol F, que se daba antes de que aparezca la ciprofloxacina, 1 a 2 tabletas cada 12 horas por 14 días. Antes de que aparezca el cotrimoxazol, había el cloranfenicol. Lo único que te ocasionaba daño a nivel de la médula ósea y se daba oral o endovenoso. Como indicábamos, 50 miligramos por kilo por día, siquiera durante 3 días. Caía la fiebre y ahí bajábamos a la mitad, a 25 miligramos. Y solamente teníamos que dar por 14 días y no se tenía que pasar de 28 a 30 gramos de cloranfenicol. Felizmente que ahora ya no tienen tanto ese problema, pero la ceftriaxona le damos endovenosa. Acá casi no hay la oral, no sé si ahora ya hay. 50 miligramos por kilo por día en 2 dosis por 14 días, en 2 dosis. Actualmente, como tratamiento para otras infecciones, se emplea una sola dosis, 2 gramos, una sola dosis. Acá tiene que ser cada 12 horas por 14 días. ¿Cuál más? La acitromicina. Acitromicina oral viene de 500 miligramos. Solo se da una tabletita por día por 7 días. No van a dar 2 o 3 tabletas, que a veces está ocurriendo eso con los médicos que han salido del COVID, ¿no? La época del COVID. Entonces, eso no se hace. La acitromicina se da una sola vez por día. Para otras enfermedades, especialmente las faringias, por 3 días o por 5 días, no más. Pero en este caso se da por 7 días, uno por día. Después también se puede emplear la amoxicilina, ampicilina, en el caso de los portadores. Las complicaciones. A nivel abdominal tenemos la perforación gastrointestinal, la hemorragia gastrointestinal, las hepatitis. Cardiovascular, podemos encontrar en los pacientes cambios electrocardiográficos asintomáticos, miocarditis, casos de shock, pero el paciente tendría que estar con fiebre, neuropsiquiátricos, encefalopatías, delirio, meningitis, respiratorios, bronquitis, neumonía, y acá puede ser por la salmonela, y hematológicos, anemia o la coagulación intramuscular disseminada. Esas son las complicaciones que pudieran presentarse en esos pacientes. El tratamiento de las complicaciones. Si hay recaída, damos el mismo tratamiento, o sea que va a durar 14 días, pero además tenemos que ver si tiene cálculos en la vesícula. Si tiene cálculos en la vesícula, tenemos que hacer la intervención quirúrgica, la colecistectomía. En caso de enterorragias, que ocurre de 3 al 10%, pasamos sangre, o sea, transfusión sanguínea y líquidos parenterales. Pero si hay perforación, que generalmente es a la 3ª o 4ª semana, en el 3% de los casos, ahí sí tenemos que emplear la cirugía. Si hay perforación, el paciente va a estar con peritonito. Entonces, cirugía y las medidas de control para la sepsis o shock séptico.
En caso de abscesos tenemos que drenarlos quirúrgicamente. En meningitis, acá el tratamiento son las cefalosporinas de tercera generación por 4 a 6 semanas, no 14 días, 4 a 6 semanas. En caso de aneurismas micóticos hay que hacer la resección, y en portadores el tratamiento es por 4 semanas con quinolonas, con ampicilina, con amoxicilina o con sulfis. Y quienes tienen cálculos, la colecistectomía además, los portadores, ¿no? Entonces ya saben la duración de los tratamientos y qué antibióticos. De repente se les pregunta en el examen o cuando están haciendo una historia clínica y se tratase de un cuadro de estos, ya saben que tienen que poner, pues vamos a dar tal medicamento, ¿no? Y por cuánto tiempo. Prevención. Acá tenemos que ver en cuanto a la ingesta de los alimentos, a la preparación de los alimentos y a dónde depositamos la basura, ¿no? Esta señora, por ejemplo, miren, toda limpiecita ella, cómo está lavando todas las verduras que va a emplear para cocinar. Entonces, la prevención incluye higiene personal, higiene ambiental y las vacunas. Ustedes van a trabajar en el primer nivel de atención, seguro al comienzo, porque después seguro que van a estudiar, van a hacer especialidad, y qué sé yo, se van a ir a otros sitios, pero si van a estar en el primer nivel de atención, ¿no? Especialmente haciendo el serum. Entonces, tienen que inmiscuirse en la mejora del saneamiento. No es decir, yo trabajo en este centro de salud y ¿qué tengo que ver yo con la mejora del saneamiento? No, tienen que haber, y mucho más si hubieran pacientes que vienen con cuadros diarreicos. Entonces, se tiene que ver si hay una adecuada potabilización de agua de bebida, si la eliminación de excretas es la adecuada, que no contamine la red, control de basureros e insectos, la vigilancia sanitaria de productos alimenticios, si están haciendo eso o no, el consejo, las zapatillas. Después tienen que intervenir en educación sanitaria. No, yo soy médico y solamente voy a darle tratamiento, no. Si ven que hay alguna infección que está frecuente, entonces ponerse de acuerdo con la enfermera para poder citarlos a estas personas y decir que vengan tal día a tal hora, y en esa hora, de repente una sola horita, darles charlas. Eso es lo que tienen que hacer. No, yo solamente me dedico a una cosa, no, ser médico no implica muchas cosas. Preocuparse por el paciente, por la salud del paciente. ¿Sí? Bien, entonces, la educación sanitaria. Y ahí hablarles sobre las precauciones que tienen que tener al ingerir alimentos, al ingerir el agua y la higiene personal. Aparte de decirle en qué consisten las infecciones. El lavado de manos. Tienen que mejorar los hábitos de preparación de los alimentos. Lavarse siempre las manos para poder preparar los alimentos. Y también cuando vamos a consumir alimentos, bueno, nuestras manos. La vigilancia, control y tratamiento de los portadores y manipuladores. Y si nosotros tenemos un caso, tenemos que declarar el caso. Ahora, ¿qué dicen? No sé si en realidad harán 12 cultivos a las personas que han hecho esta enfermedad para poderles darles permiso para que puedan comenzar a trabajar preparando alimentos, ¿no? Eso es lo que dice ahí, 12 cultivos. Las vacunas. Tenemos vacunas orales y parenterales. La vacuna oral es el Vivotif, que tiene la cepa viva atenuada de T-I21A. El polisacárido capsular, el Tifin-B, que es parenteral, y la eficacia un 55 a 85% por 3 a 5 años. ¿Cómo voy a indicar la vacuna oral? Indico una cápsula cada 48 horas, 1 hora antes de la comida, por 3 dosis.
y un refuerzo a los 12 meses. Esto nos va a dar una protección de 96% y debemos de administrarlo 1 a 2 semanas antes de que viajen a lugares donde es frecuente esta infección. Y la duración es por 3 años. Pero encontré eso que en el 2017 la OMS había practicado la primera vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea, con inmunidad más prolongada y requiere menos dosis y puede administrarse a niños de más de 6 meses, porque antes era de 2 años para acá. Bien, a quienes administramos las inmunizaciones, la OMS recomienda la vacunación rutinaria contra la fiebre tifoidea en niños menores de 2 años y adultos que viven en zonas endémicas, en personas que viajan a zonas endémicas, en los campos de refugiados por el hacinamiento que hay, en laboratoristas, especialmente microbiólogos, y en trabajadores de desagüe. Entonces, en todos ellos es que se recomiendan estas inmunizaciones. En mujeres gestantes se recomienda el tratamiento con ampicilina, amoxicilina o cefalosporinas de tercera generación, no con ciprofloxacin, porque se puede invadir el producto, o sea, al bebé que está en formación. Y acá en relación a la prevención, ya saben, las medidas sanitarias de aguas residuales, la higiene personal, siempre tenerlo presente, siempre lavar las frutas y verduras, evitar comer en la calle. Acá el lavado de manos y cómo preparan los alimentos, siempre preparar los alimentos con todo limpio. Y después de preparar los alimentos, miren cómo dejar los utensilios donde se preparan estos alimentos. Les apuesto que ustedes no hacen nada de eso, porque la mamita no lo permite. Muy bien, ¿alguna pregunta?